Aló, aló. Buenas tardes. Estamos aquí otra vez con el corazón de papá. Aquí estoy yo, Jesse. Aquí está Capiro conmigo y estamos listos para entrar en algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que es enseñar la Biblia versículo por versículo. Estamos muy emocionados que vamos a empezar con el libro de Juan para, para ver cómo es que la Biblia lo habla a nosotros. Ha nacido una visión en nosotros, en el corazón de papá, de, de enseñar a la gente la Biblia, que la conozcan bien. Así que prepárense para, para entrar en la Biblia. Como cristianos, es muy importante que conozcamos la Biblia. Sin conocer bien la Biblia, no sabemos, sin el conocimiento de la Biblia, qué realmente es verdad y qué es mentira. Entonces, no solamente sabemos que las cosas que son pecado es mentira, pero también necesitamos conocer la palabra de Dios bien para poder saber si aún lo que lo están enseñando en algunas iglesias, en algunos ministerios, personas que lo dan opiniones cristianas. O sea, a veces te encuentran con cristianos y te empiezan a dar opiniones de tantas diferentes cosas y tú no sabes algunas veces como cristiano qué creer o no creer. Y la única forma que vas a estar seguro qué creer o no creer es conociendo bien la palabra de Dios. Ahora, Dios ha puesto en nuestro corazón que el libro más importante para comenzar esta aventura que vamos a hacer es en el libro de Juan. ¿Por qué el libro de Juan? Bueno, el libro de Juan fue diseñado por Dios para, especialmente para las personas que cuando Cristo se fue, que vino el Espíritu Santo, Él quiso dejar con Juan un libro en escrituras que explicara bien a quién era Cristo, el Hijo de Dios, la deidad de Dios. Entonces, por eso que Dios permitió que Juan escribiera este libro. Entonces, vamos a empezar con algunas introducciones del libro de Juan para poder saber de qué forma podemos entender mejor quién era el apóstol Juan, de a dónde venía, a dónde había crecido, en qué región vivía. Am, le vamos a avisar que esto es una enseñanza, no es tanto una prédica. Entonces vamos a ir paso por paso y no estamos apurados. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, pero una de las cosas más importantes de lo que estamos haciendo no es tanto que yo tenga una opinión del libro de Juan o Capiro tiene una opinión del libro de Juan, sino que vamos a dejar que la misma Biblia lo hable a nosotros. Ahora, lo que sí le quiero decir es que pueden estar muy convencidos y pueden estar muy seguros de que el libro de Juan es como fue escrito. No son historias inventadas por un hombre. Sí, el libro fue escrito por un hombre, el apóstol Juan, pero inspirado por el Espíritu Santo. Y hay mucha evidencia en la librería, en el gobierno, históricamente, de que el libro de Juan era como era. Entonces, no hay que desconfiar que lo que le vamos a decir de la Biblia es algo, una opinión de nosotros, sino que históricamente hay evidencia. Hay más o menos unos 5,000 documentos de que los cuatro evangelios son como son, que no fueron inventados, no fue exageración, sino que los cuatro evangelios que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos sabiendo que en algún momento en el futuro iba a haber gente como nosotros
que íbamos a tener que tener se puede decir, un manual de la vida para poder seguir y seguir la vida como cristiano. Entonces, estamos empezando con el libro de Juan, porque no sé si se han oído antes que el libro, Juan le llaman el amado. Y eso significa, según las escrituras, que él le interesaba más que hacer obras, era conocer el corazón de Cristo. Él como que entendía y seguía el corazón de Cristo y lo que él sentía que el corazón de Cristo quería dar. Entonces vamos a empezar con el libro de Juan. Voy a dar algunas introducciones. Yo voy a dar un poquito de enseñanza sobre el primer versículo, después Capiro va a dar sobre el segundo versículo y vamos a ir paso por paso. O, y le voy a avisar, junto con ustedes, nosotros tenemos mucho tiempo como cristianos, ¿ok? Eso no hay duda, pero siempre hay algo nuevo que aprender. Y cuando se hacen cosas así, lo que más aprenden son las personas que están enseñando. Ustedes van a aprender, pero más vamos a aprender nosotros. Y por eso que estamos tan emocionados. Nosotros no estamos aquí emocionados porque ustedes van a aprender de nosotros, sino estamos emocionados por eso también, porque queremos enseñarle la escritura, pero estamos más emocionados que nosotros vamos a aprender mejor la escritura para saber para nuestra vida cristiana lo que es la verdad. Entonces le voy a dar algunas introducciones. Nada más quiero decirle, Juan, el apóstol Juan, cuando Cristo tenía más o menos 30 años, Juan, no sé su exacta edad, ¿ok? Pero más o menos era un adolescente, él más o menos tenía entre 13 a 17 años. Él no era de la misma edad que Cristo, él era mucho más joven que Cristo. Él y su hermano, ¿verdad? Su hermano Jacob, ¿cómo era? Jacob eran los dos apóstoles más jóvenes del grupo, ¿ok? Pero él más o menos tenía entre 13 a 17 años. Entonces, algunas veces lo podemos imaginar que los apóstoles eran unos viejos, ¿ok? Muy sabios, con pelo gris, la barba gris, muy lleno de la vida, con tanta experiencia. Están muy equivocados, ¿ok? Creo que el más viejo del grupo era Cristo, ¿ok? O habían algunos que eran como la misma edad que él, ¿ok? Pero lo que tiene que ver con Juan, él era un adolescente. Y la razón que Juan agarró tanto conocimiento y sabía tanto el corazón de Dios es porque lo quería. Entonces eso demuestra que tú no tienes que ser un viejo, un sabio, un todo lo sabe para poder conocer las cosas de Dios. Tú lo que tienes que tener es que te entregues a Cristo y quieras con todo tu corazón aprender. Entonces de ahí tú vas a agarrar el conocimiento, no importa la edad que tengas. Joven de 13 años, viejo de 50. No importa la edad, no importa dónde viniste, no importa para dónde vas. A Dios no le importa nada de eso, lo que le importa es si tu corazón quiere. Entonces vamos a mirar un momentico el libro de Juan, ¿ok? Bueno, como sabemos, el autor fue el apóstol Juan. ¿Quién era el apóstol Juan? Uno de los 12 escogidos por Cristo, que él fue y le dijo, sígueme. En ese momento él no era apóstol. En ese momento él se volvió seguidor de Cristo. Después se volvió discípulo de Cristo y después se volvió apóstol de Cristo. Pero cuando escribió este libro, él más o menos tenía, porque la fecha de la escritura es entre 85 y 96 años después de nacer Cristo. En otras palabras, si se calcula que 85 años, que había sido la edad de Cristo, más o menos, cuando este libro pero Cristo ya se había ido con el Padre y vino el Espíritu Santo.
Se puede decir que más o menos Juan tenía entre unos 70 a 80 años cuando escribió este libro. Entonces ya estaba más avanzado en edad, ya tenía más conocimiento de la cosa de Dios, ya Dios lo había usado no solamente para aprender de Cristo, sino para predicar, para enseñar, oraba mucho, buscaba de Dios. Entonces Dios le dijo, ok, llegó el momento de escribir este libro para mi pueblo, para la gente que viene después de esto. Entonces, aquí podemos ver el periodo que embarca, más o menos se tardó alrededor de 3 años y medio para poder poner todo junto, porque Juan lo que hacía es que él iba, aprendiendo de Cristo y él iba poniendo todo junto lo que iba más adelante a escribir. Entonces, más o menos se tardó como 3 años y medio. Entonces, fue algo que él hizo cuidadoso, que Dios le puso en el corazón, que Dios lo guiaba, el Espíritu Santo lo guiaba porque esto era muy importante para el cuerpo de Cristo. Ahora, el trasfondo del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Aunque los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas tienen distintas perspectivas, ¿ok? Algunas personas que no son tan educadas, porque yo no soy bien educado, he aprendido en la iglesia cristiana algunas de estas palabras como perspectiva, ¿ok? Me asustaban a mí. Yo decía, bueno, quiero que será una perspectiva. Bien, simplemente es un punto de vista, porque hubieron cuatro testigos, ¿verdad? En los evangelios. Yeah. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno era un testigo o el que vio todo lo que hacía Cristo en persona, pero cada uno tenía diferente personalidad y cada uno tenía un punto de vista diferente. Mismo mensaje, Cristo, 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 pero le escribían de diferente estilo, diferente perspectiva. Entonces podemos ver que el Evangelio de Juan, ¿ok? El Evangelio de Juan es, tiene diferente perspectiva. Son similares en contenido los cuatro evangelios, pero por lo tanto son llamados evangelios sinópticos. En otras palabras, los sinópticos significa que eran más como un archivo, ¿verdad? Iban paso por paso de lo que estaban enseñando. Pero Juan se metió más en lo que estaba haciendo Cristo, no tanto como un archivo. Entonces aquí podemos ver a Juan es llamado el evangelio suplementario porque es único en su tipo. El libro de Juan es diferente en muchos aspectos: estilo, escritura, uso de entrevista personal, falta de parábolas. En el libro de Juan no hay ninguna parábola, que es diferente de los otros evangelios. Yeah. Yeah. Y explicaciones espirituales de eventos. Juan, su hermano Jacobo son seguidores de Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, es lo único que predicaba: arrepentimiento y bautizar en agua para arrepentimiento. Agua de arrepentimiento. Agua de arrepentimiento. Entonces, ellos eran discípulos de él, pero cuando llegó Cristo, Juan el Bautista, como buen profeta, se lo entregó a ellos al camino verdadero, al camino vivo, al Dios vivo. Entonces aquí podemos ver, Jesús lo llama a seguirle. Refiere a ellos como los hijos de trueno. Juan y el hermano son conocidos en la palabra de Dios como los hijos de trueno. Eran exagerados, lo querían todo lo que tuviera que ver con Dios, ellos lo querían todo al punto de ellos se querían cuando Cristo se fuera al cielo,
uno se quería sentar a la mano derecha y el otro a la mano izquierda de él. ¿Qué es lo que significa eso? En los tiempos que la Biblia fue escrito, habían reyes. Y cuando tú te sentabas en un lado o el otro lado de un rey, eso significaba que después del rey eras tú. Entonces ellos querían una posición alta. Y Cristo le dijo, sí van a tener esa posición, pero antes de tenerla, van a tener que hacer algunas cositas. Van a tener que posiblemente morir por mí. Entonces, hay un costo con eso. Eso no es gratis, ¿ok? La salvación, cuando tú te entregas a Cristo, Cristo pagó el precio. Pero lo que tiene que ver con cosas como el apostolado de Dios, hay un costo que pagar. Entonces aquí podemos seguir adelante. Pero luego se hace referencia a Juan como discípulo a quien Jesús amaba. Entonces ya se humilló. Ya no quería ir allá tanto posición. Ahora lo quería conocer más el corazón de Cristo. Y por eso que nosotros consideramos que para empezar en esta aventura que vamos a empezar, tenemos que empezar con el libro de Juan, porque el libro de Juan le interesaba el corazón de Dios, el corazón de Cristo, Dios encarnado, y él quería saber su corazón. Ahí ya se ve algo diferente. Allá no es el mismo Juan que estaba buscando algo de la tierra, sino que estaba buscando algo del cielo. Entonces aquí podemos ver Juan, Pedro y Jacobo conforman el ciclo íntimo de Jesús. Juan y el hermano y Pedro, Pedro que consideramos, si algunos conocen de Pedro, hasta la gente que no van a la iglesia conocen de Pedro, que en la calle dicen, oh, este es como un Pedro. Y cuando dicen que este es como un Pedro, porque está loco, porque es un arrebatado, loco, que no sabe lo que quiere, no sabe si quiere esto, quiere lo otro, y lo mismo le da una cosa que le da la otra, ¿ok? Entonces, pero esos son los tres que caminaban más cerca de Dios. Juan, su hermano Jacobo y Pedro, ¿ok? Solo ellos están con Jesús durante la transfiguración. Habían cosas que pasaban muy importantes con Cristo, que los otros discípulos estaban ocupados haciendo otras cosas, pero Juan, Jacobo y Pedro siempre estaban ahí pegados de Cristo. Yeah, Okay. Pronto, capítulo, pronto. Okay. Juan, Juan escribió este libro con un propósito específico. Escuchen bien esto es muy importante. Porque Dios siempre hace las cosas con propósito. Entonces, el propósito fue para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Amén. Entonces, el propósito más importante de los evangelios lo tiene el libro de Juan, que es que tú vengas a la vida eterna, al propósito mayor que hay que ir al cielo y ser un hijo de Dios. Entonces, Juan también escribió Primera de Juan, las epístolas. Yo no sé si saben lo que son epístolas, son cartas. Primera de Juan, Segundo de Juan y Tercera de Juan, que están más adelante en la Biblia. Pero este es el Evangelio de Juan. Es lo que Cristo hizo cuando estaba en la tierra y uno de los testigos es Juan, Juan el apóstol que escribió este libro. Las cartas que escribió Juan después fue después que Cristo se fue. Entonces ya no estaba Cristo, pero Juan todavía estaba en la tierra y escribió esas tres cartas a la iglesia para enseñarle cómo mejorar. Entonces, lugar a donde se escribió este libro. ¿Están apuntando? ¿Están poniendo atención? Éfeso. ¿Y Éfeso es a dónde, capítulo? En Turquía. En Turquía. Lo que tú conoces por Turquía hoy en día es Éfeso, allá en el Medio Oriente. ¿Ok? Entonces, ¿a quién
Juan le escribió este libro. Se lo escribió a los gentiles, que significa la gente que no conoce de Dios, y a los cristianos. ¿Ok? Entonces, la mayoría de los libros en la Biblia son escritos a los cristianos, pero este libro fue especialmente escrito para personas que todavía no conocen de Dios o están empezando en los caminos de Dios. Entonces, contenido. En esta parte vamos a ver lo que el libro de Juan contiene, de cuáles son los temas, cuál es lo más importante que está en el libro de Juan. Mientras que Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, Juan presenta a Jesús en su deidad, como el Hijo de Dios. En otra, para Juan era más importante que tú conocieras a Dios como tu Mesías que como un buen amigo. Tener un buen amigo es buenísimo, pero lo más importante es conocer y tener en tu vida un Mesías, que era Cristo, Dios encarnado. Entonces, se enfatiza la relación de Jesús con el Padre, porque eso es vital en la vida de un cristiano, tener una buena relación con Dios Papá. A medida que Jesús enseñaba, sana, ora y ministra con ese propósito. ¿Cuál era el propósito más importante de Jesús? Él era el camino al Padre. A Jesús no le importaba tanto que tú, ¿cómo se dice? Que tú lo tomaras a él con tanta importancia o que es Dios encarnado, es muy importante. Pero en el corazón de Jesús, lo más importante era que él vino, murió y resucitó para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre, porque sin él no tenemos acceso al Padre. Estamos desconectados del Padre para siempre. Entonces, los milagros mencionados en el libro de Juan incluyen convertir, son los milagros más importantes del Nuevo Testamento. Lo menciona solamente el libro de Juan. Y es cuando Cristo volvió la agua en vino, lo alimentó a 5,000, caminar sobre la agua, la resurrección de Lázaro, pero además de ser Dios, la humanidad de Jesús es evidente en su cansancio, hambre, sed y dolor. 7 veces Jesús se refiere a sí mismo como yo soy en el libro de Juan. 7 veces. Eso es bien importante, porque según las escrituras es el número perfecto de Dios. Y Juan, sin saberlo, le dio la inspiración de hacer eso. Entonces, se refiere yo soy, porque como dice en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿cómo tú te llamas? Le dijo, yo soy el que soy. Cristo se llamó 7 veces en el Evangelio de Juan, yo soy. En otra manera, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, pero luego que ahora Dios está en vivo en el hombre de Jesús. Entonces, después de la muerte y resurrección de Jesús, hay muchos detalles de la cuando Dios aparece. Algunas veces se me escapa el español porque yo hablo apariciones del Señor antes de su ascensión. Entonces aquí en el libro de Juan, por evidencia histórica de documentos ya aprobados por la ciencia, por diferentes exámenes que le hacen la gente hoy en día que son educados en saber si un documento es verdad o mentira, son 5,000 documentos que dicen que lo que dice el libro de Juan, así es. Así es. Eso es una prueba porque
Por ejemplo, cuando hay un accidente de carro, lo que buscan son 2 o 3 testigos y con eso van a la corte para saber lo que pasó. Buscan 2 testigos, 3 testigos, 5 testigos. Son pocos testigos. Con el libro de Juan hay 5.000 documentos, que se puede decir que es como 5.000 testigos que dicen que este libro es, como es, y así fue. Eso es bastante evidencia. Comparado a otra cosa, por ejemplo, cuando meten a alguien en la cárcel, traen 5 o 10 testigos y con eso prueban que esa persona lo hizo o no lo hizo. Estos son 5.000 testigos que dicen que esto es verdad. Ok, vamos a seguir adelante. Palabras claves en el libro de Juan. Verbo, vida, creer. Jesús es el verbo preexistente y eterno que se hizo hombre. Para tener vida eterna, uno debe de creer en el nombre de Jesús. Jesús, quien siempre estuvo con Dios y es Dios. Temas. Dios nos ama de tal manera que mandó a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Juan 3:16. Los milagros no son solo para sanar, sino también son señales que dirigen a Jesús. Dios espera que lo amemos no solo a Él, sino además a nuestro prójimo. Cristo entiende plenamente nuestro dolor. Él pagó un precio supremo para sanarnos. El Espíritu Santo nos da una paz eterna que el mundo no puede lograr ni comprar. Lo último de la traducción, después lo voy a pasar a Capiro para el primer versículo, es el bosquejo. Porque en todo libro, sea de Dios o no sea de Dios, hay que ver un bosquejo. Porque tú no sabes cómo empezar el contenido y cómo terminar. Es un libro que te va a confundir, que no va a hacer que pensar. Entonces, para poder seguirle los pasos a un libro, siempre hay que ver un bosquejo, una introducción, el contenido y después la conclusión. Entonces, aquí se puede ver el bosquejo de Juan, el capítulo 1, hasta Juan, capítulo 1, versículo 14, va a hablar de la encarnación del Hijo de Dios. Así que si tiene una libreta, ve apuntando. Esa es la primera parte del bosquejo. La segunda parte, presentación y ministerio público de Jesús. Eso es desde Juan 1:15 hasta Juan 5:15. El tercer punto que va a expresar el libro de Juan, oposición al ministerio de Jesús. Eso va a ser desde Juan 5:16 hasta Juan 12:50. Cuarto punto del libro de Juan. Jesús prepara a sus discípulos para la traición. Eso va a ser desde Juan 13:1 hasta Juan 17:26. Punto número 5, y probablemente el más importante. Bueno, y el 5 y el 6 son los más importantes de este libro. Número 5:5, arresto, juicio y crucifixión de Jesús. Desde Juan 18:1 hasta Juan 19:37. Punto número 6, sepultura y resurrección de Jesús. Desde Juan 19:38 hasta Juan 21:25. Entonces, eso más o menos le da una idea al que esté escuchando, mirándonos a nosotros hoy, de qué va a ser los pasos en el libro de Juan. Le vuelvo a repetir, no hay apuro. Nosotros no estamos apurados en enseñar algo para después irnos corriendo de aquí, sino que queremos ir
versículo por versículo. Y hoy vamos a ver, aquí tenemos una persona que lo dice a nosotros cuánto tiempo nosotros tenemos. Y en ese tiempo que tenemos, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y desde a donde lleguemos, ok, la próxima semana seguimos. La próxima semana vamos a dar una introducción un poquito más cortita, ok, porque la primera semana es importante para decir una totalidad de la introducción. Después vamos a dar una introducción más cortita y vamos a seguir de donde paramos. Pero ahora se lo voy a pasar a Capiro, ok. Ahora se lo voy a pasar a Capiro y él va a empezar lo que es el verdadero estudio en el Evangelio de Juan con Juan 1:1. Es decir, que pongan mucha atención porque él va a dar versículos de la Biblia que le van a enseñar a ti, a mí, a él y a todo lo que estén escuchando y mirando este programa. Aquí hay que entrar con un corazón, seas el tiempo que tengas en la iglesia, seas cuántas escrituras tú sepas, sea que no sepas ninguna escritura. Tú tienes que entrar con un corazón listo para aprender y saber que nadie de nosotros sabe suficiente a la escritura para saber que lo sabemos todo. Todos los días estamos aprendiendo, sea los años que tú tengas o sea que seas nuevo en aprender. Ok, Capi, ahí te lo paso a Sí, ti. vamos a empezar el primer versículo. Capítulo 1, versículo 1. Pero para aprender la palabra de Dios tenemos que buscar la referencia. Las referencias son tan importantes como el versículo que tú estás leyendo. ¿Y qué dice el primer versículo? El primer versículo dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, cuando yo empecé la vida cristiana, este versículo me confundía a mí porque yo no entendía nada. Hasta que poco a poco fui aprendiendo que las referencias son muy importantes porque nos enseñan la verdad de lo que dice el versículo. Como aquí que dice, Proverbio 8:22, Jehová me poseía en el principio y desde antiguo ante esas obras. O sea, antes de todas las obras que se hicieron, ya Cristo estaba con Jehová, o sea, con Dios. O sea, que él no existió hace 2000 años. Él existía por toda la eternidad. Pero Dios lo envió, como dice la palabra, aquí para hacer las obras que tenía que hacer para poder salvarnos nosotros. Tenía que convertirse en hombre para poder hacer esas obras. Ahora, la segunda referencia de esto dice Colosenses 1:17. Si tienen lapicero y papel, pueden anotarlo. Colosenses 1:17. Y Él es, dice él, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, es bien claro cuando nosotros empezamos a aprender, porque yo estoy aprendiendo aquí todas estas cosas, porque yo antes buscaba referencias, yo lo leía, lo que el Espíritu Santo yo pensaba que me daba, pero el Espíritu Santo le gusta que nosotros seamos sabios. No sabio para decir soy sabio, sino sabio para saber la verdad de la Biblia. Y cuando tú empiezas a saber la verdad de la Biblia, empiezas a tener paz y empiezas a comprender todas las cosas como son. No como nosotros pensamos que, sino como dice la Biblia que son. El tercer referencia es Apocalipsis 1:2. Apocalipsis 1:2. Apocalipsis capítulo 1, Bien. versículo 2. Versículo 2. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano sobre mí, diciéndome, no temas,
yo soy el primero y el último. ¿Qué cosa más linda? Si nos damos cuenta de esa cosa, qué cosa más linda que podemos encontrar en la referencia sin lugar a duda de la existencia de Cristo. Él era el primero y el último. Y le dice a Juan, no temas. Así con ese amor, no temas. Yo soy el primero y el último. Y eso le da fuerza a uno. Wow, podemos confiar en un Dios tan poderoso que vino a buscarnos a nosotros para darnos la vida eterna. Amén. Ahora viene el último que es Proverbios 8:30. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día y de noche, teniendo solo delante de mí en su tiempo. Yo, yo antes no entendía nada, yo me quedaba loco como en todas esas cosas, pero ahora entiendo que si tú no lees la referencia, no sabes nada, te quedas en duda, pero cuando tienes la referencia, es como si la mente te aclarara todas las cosas, porque es necesario que nosotros leamos la Biblia buscando la referencia. Es mejor leer un versículo y buscar la referencia que leer 5 capítulos y no saber nada. Es tan importante saber la verdad de las cosas que nos hace infinitamente tranquilos y felices. En el libro de Juan 1:1 a Juan 1:18, Juan, el capítulo 1, versículo 1 hasta el 18, es una introducción al libro de Juan. Entonces, todos los libros, cuando tú lees un libro, tienen una introducción que te dicen lo que va a pasar en el libro. Y por eso es que es tan importante estos versículos, porque estos versículos lo dicen al principio quién es Cristo y por qué Él pudo hacer las obras que hizo. Porque solamente una persona, un Mesías, 100% hombre, 100% Dios, iba a poder hacer las obras que Él hizo. Entonces Juan le tomó de vital importancia introducirte desde el principio del libro que Jesús era el Mesías. Porque los judíos tenían muchas palabras proféticas en el Antiguo Testamento esperando el Mesías. Y siempre había como una confusión de que si el Mesías había llegado, que si era el Mesías, que quién era el Mesías. Hasta mismo Juan el Bautista le preguntaron, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres la luz? Y él le dijo, no. El que es la luz, el que es el Mesías, es Jesús, el Cristo. Entonces, por eso que nosotros, en nuestro corazón, Dios lo nació, Dios lo dijo, que es tan vital el libro de Juan. Porque si como cristiano tú todavía no has comprendido que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios encarnado, 100% hombre y 100% Dios, tú todavía, perdóname, no quiero ofenderte, pero todavía te falta. Porque para poder decir que de verdad eres cristiano, tú tienes que creer, tú tienes que aceptar en tu corazón de que Jesús, porque dice la palabra de Dios que los demonios creen, porque los demonios viven en los aires espirituales. Okay. Pero los cristianos tienen que saber, no solamente creer. Por ejemplo, yo creo en esto que está aquí, pero no lo conozco.
Entonces tú tienes que reconocer en tu corazón, tú tienes que aceptar en tu corazón, tú tienes que hacer una decisión. Si te llamas cristiano, es vital que lo hagas ya. Si no te llamas cristiano, es vital que lo hagas ya. No sé qué otra forma de decirlo. Tú tienes que saber, tú tienes que reconocer que Cristo es Dios encarnado. Porque si tú no reconoces que Cristo es Dios encarnado, 100% hombre, 100% Dios, tú todavía no tienes el permiso y las llaves para entrar al cielo. Y no es cuestión de jugar religión en una iglesia cristiana. Tú no, con las cosas de Dios no se juega. Tú no puedes estar jugando con esto. ¿Seré o no seré? ¿Qué seré? Tú tienes que, y por eso es que la escritura es tan vital, especialmente un libro como este. Que Cristo es el Mesías está por toda la Biblia, pero el libro de Juan, el Evangelio de Juan fue muy específico en darte exactamente que así es, como dicen por ahí, sin pelo en la lengua. ¿Ok? Entonces, yo voy a dejar ahora que Capiro termine, porque estamos llegando a la conclusión del programa. Que Capiro termine, diga lo que quiere decir y ore. Y entonces, la próxima semana vamos a seguir con el segundo versículo, ¿verdad? Uno. Ok. Sí, Dale, Capiro. nosotros lo exhortamos a ustedes que Híjole, como hermano, no nosotros llegamos a un estamos versículo, Dios mío. aprendiendo la Que Biblia Dios por nos medio de ayude. referencia, si no aprendemos la referencia, seguimos en dudas. Pero cuando aprendemos las referencias, junto con el versículo, tenemos un amplio campo de saber la verdad. Yes, sir, baby. Y entonces en ese campo de la verdad empezamos a movernos con más confianza porque estamos dependiendo de un Dios verdadero. Nada más quiero decir rápidamente, yo conozco a Capiro, es mi papá. Yo conozco dónde nació, yo conozco dónde creció. ¿Cómo lo conocí? Teniendo amistad con él. Amén. Así vamos a hacer con la escritura. Ese es el propósito de hay que conocer quién es Dios conociendo las escrituras. Dale, Capiro. Para así saber que Dios es nuestro Padre, que Jesucristo es nuestro hermano mayor, porque usted lo dice la palabra Amén. de Dios. También. Yeah. Y entonces podemos depender tranquilamente de que tenemos un Dios poderoso que nos puede ayudar de verdad. Ahora vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, guiado por tu Espíritu Santo, te damos gracias por darnos la oportunidad de aprender tu palabra por medio de referencia y tu palabra que está en el libro de Juan, para así crecer en la educación cristiana y que todos los que nos están oyendo crezcan también con nosotros. Gracias, Padre. Yo bendigo al mundo en nombre de Cristo, mas nosotros somos aquellos que dicen, mas no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Entonces, gracias por estar con nosotros hoy. Lo esperamos la semana que viene. Esperamos que de algo les sirvió a lo que pudimos enseñar hoy. Y más que todo, le quiero decir, no estamos aquí porque lo creemos que te vamos a enseñar algo, aunque sabemos que la Biblia va a enseñar, sino que parte de la emoción que tenemos que vamos nosotros a aprender mucho más de las escrituras compartiendo con ustedes. Amén. Y entonces, si ustedes quieren decir algo, mandarnos algo, pueden mandarlo a ese número que está en la pantalla, ¿ok? Ahí pueden mandar un texto, lo que sea, y ustedes, pueden hacer cualquier pregunta, cualquier duda, si necesitan oración, y lo vamos a tratar de atender. Gracias por este día, en el nombre de Jesús, y que Dios lo bendiga. Que tengan yo no sé cómo está la hora donde están ustedes, no sé de dónde están mirando este canal, pero a donde esté, buenas noches, buenas tardes, good morning, buenos días, como sea. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga.